todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Hoy es miércoles 3 de junio y como siempre, y antes de nada, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues nada, nos vamos directamente a la plataforma donde podemos observar hoy un sentimiento en el mercado tremendamente positivo hacia el riesgo. Hay una venta fuerte en el dólar estadounidense, el franco suizo y el yen japonés, así como, bueno, pues en cuarto lugar el dólar canadiense, que aunque, bueno, pues hoy está subiendo el petróleo con fuerza, estaremos a la espera de decisión de tipos de interés del Banco de Canadá y hasta entonces probablemente el dólar canadiense no nos muestren ningún tipo de movimiento claro. Por otro lado, tenemos fuertes subidas en el dólar neozelandés, en la corona noruega y el dólar australiano, donde bueno, pues estas divisas referenciadas a las materias primas están viéndose impulsadas precisamente por la evolución de los metales preciosos y del petróleo. Ayer tuvimos una sesión con cierta volatilidad en el mercado americano, donde los índices americanos acabaron con la sesión en verde, el S&P ganó un 0,82, mientras que el Dow Jones un 1,05 y el Nasdaq un 0,59. Este tercero, el índice tecnológico, le queda menos ya de un 2% para alcanzar los máximos históricos y, bueno, pues dibujar nuevos máximos apenas 3 meses, perdón, desde que bueno, pues empezó todo el tema del coronavirus, sobre todo en Estados Unidos. Los estados de ánimo en Asia también son importantes y positivos después de haber visto sobre todo el índice coreano cerrar casi en un 4%, el índice australiano en un 0,79 y el Nikkei, que ahora mismo bueno, pues está en pausa con un 0,56 al alza, llegamos a verlo casi en un 1,7%. Mientras tanto, en Europa, subidas generalizadas contagiada sobre todo por esta mejora en el sentimiento inversor y eso que no hay nada macroeconómico que justifique absolutamente nada de las subidas, dado que hoy, ayer, perdón, fue el séptimo día consecutivo con cifras de infectados por coronavirus superiores a las 6 cifras, por encima de las 100.000, de los 100.000 infectados. Aparte que las tensiones en Estados Unidos con China, aunque se hayan podido relajar después de haber visto como ayer China desmentía el informe de que podría cesar en sus compras de soja a Estados Unidos, las tensiones internas en Estados Unidos se siguen manteniendo. Donald Trump parece estar suavizando su postura sobre la aplicación de la ley marcial y podría abstenerse de imponerla a menos que los disturbios se vuelvan realmente feos, ¿no? Realmente serios. Parece ser que lo que hay ahora mismo no es lo suficientemente serio como para que bueno, pues se puedan tomar ese tipo de medidas. A nivel de tensiones geopolíticas también tenemos comentario del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que según el Times, el London Times, podría considerar ofrecer refugio a 3 millones de ciudadanos de Hong Kong que estarían buscando salir del, bueno, pues lo que ellos consideran la opresión china en la ex colonia británica. Por otro lado, bueno, pues tenemos el PIB de Australia que ha caído un 0,3% trimestral, cuando se esperaba una caída mayor de un 0,4%, mientras que, bueno, pues importante hoy jornada de servicios, de PMI de servicios de toda la eurozona y de Estados Unidos con el ISM y, bueno, pues importante jornada con el Informe Nacional de Empleo, donde se espera un recorte de 9 millones o destrucción de 9 millones de empleo. Recordemos que el dato del mes anterior fue de 20.236.000 puestos de trabajo destruidos, que bueno, pues sumados a los anteriores estamos haciendo ya casi 30 millones de empleos destruidos. Aún así, esta cifra es una previsión, veremos si el dato finalmente es mejor o peor. En cualquier caso, una destrucción acumulada de más de 30 millones de puestos de trabajo sería como si toda España, por ejemplo, estuviera en paro, no hubiera trabajo. Está claro que Estados Unidos es otro tipo de país, pero para que tomemos medida y conciencia del número de puestos de trabajo destruidos por la referencia en Estados Unidos, bueno, pues con carácter internacional lo que podría repercutir, y parece ser que eso a los mercados no les interesa. Por otro lado, tenemos los datos del Departamento de Energía, que prestaremos atención sobre todo al stock de crudo, que se
espera un incremento del inventario de 3 millones de barriles después de haber visto cómo el informe API semanal, que esperábamos un incremento de 3,1 millones de barriles, finalmente hubo un recorte. Este recorte es lo que ha permitido precisamente al petróleo ayer remontar un 2,5% en el caso del Brent y un 3,5% en el caso del Texas. Y hoy la jornada positiva que venimos ofreciendo precisamente viene dado de que, aunque todavía no está confirmado, el informe aparentemente hay un informe de que la OPEP está acordando una extensión de un mes más al acuerdo de reducción de la producción. Es decir, si la reducción se empezaba a aplicar ya a partir de hoy 1 de junio, veremos si durante todo este mes se siguen incrementando. ¿Por qué? Porque la elasticidad de la demanda todavía no está recuperándose lo suficientemente fuerte con la oferta suficiente, con lo que el recorte en la producción se ha realizado. Por lo tanto, parece ser que serán necesarias más medidas de recorte en la producción para poder compensar poco a poco o justificar los precios. Aún así, podemos ver que el Brent ha roto la barrera de los $40 por barril, mientras que el Texas está cotizando en los 37,5 aproximadamente. Aparte de eso, bueno, pues en el resto de metales tenemos recorte en el oro, que poco a poco, bueno, pues se mantiene dentro de su rango, mientras que en la plata, bueno, pues ese recorte se amplía a 2 jornadas consecutivas después de sus máximos recientes en los 18,33 dólares por onza. Si ya nos vamos a la renta fija, bueno, pues hoy probablemente también encontremos recortes fruto del atractivo por los activos de mayor riesgo, y en el bono americano, pues efectivamente 3 jornadas ya consecutivas de recorte, aunque con muy poca volatilidad y dentro de un rango lateral tremendamente estrecho, pero tremendamente largo en el tiempo. Se está manteniendo estable prácticamente la cotización de la renta fija, fruto del desinterés inversor por las medidas adoptadas por la Reserva Federal de inyecciones de liquidez. Hace poco competitiva la renta fija, fruto de ese número amplio de inyecciones de liquidez. Por otro lado, el Bund, bueno, pues mantiene su sesgo bajista después de la ruptura del soporte de mínimos crecientes y, bueno, pues se está buscando, bueno, pues no romper en principio el primer soporte fundamental que tiene ahora mismo en los 171,32. Mientras se mantenga por encima de estos niveles, deberíamos considerar una recuperación de la cotización. Si no, el siguiente nivel a observar sería el anterior mínimo en torno a los 169,99 o por redondearlo aproximadamente en los 170. El VIX, por su lado, habíamos comentado que, perdón, recortaba por debajo de los 28 puntos porcentuales después de una fuerte caída ayer fruto del subidón en el S&P 500 y por la mejora en el sentimiento inversor visto desde ayer. Y bueno, hoy poco a poco parece que vamos entrando en un territorio importante, un territorio clave, porque siempre y cuando esto se mantenga a la baja, una ruptura por debajo de estos niveles debería propiciar unos niveles de caída mucho más fuertes para buscar niveles incluso por debajo de los 20 puntos porcentuales. Me preguntáis el dólar index, vamos a ver, lo tenemos justo aquí, no está analizado, pero bueno, en cualquier caso podemos ver cómo poco a poco el dólar está perdiendo mucho fuelle. De hecho, esto lo podemos ver también en la cotización con el resto de pares, donde la depreciación o la devaluación sería lo correcto, porque las medidas adoptadas por la Reserva Federal de forma masiva de inyecciones de liquidez están devaluando literalmente la moneda y, bueno, pues eso está originando que en comparación con cualquier otro cruce de divisas el dólar esté perdiendo terreno. En cualquier caso, el dólar index, donde tenemos el índice, el nivel de los 100 puntos porcentuales, ahora mismo está cotizando después de haber hecho una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jornadas consecutivas perdiendo fuelle. Bien, si nos vamos ya a los índices, vamos a empezar por el DAX alemán, que ha empezado la jornada con una subida tremendamente fuerte, ¿vale? Vamos a poner primero el gráfico de un minuto para que veáis el impulso con el que ha arrancado la jornada, ¿vale? Vamos a ver si esto nos carga. Ahí lo tenéis. Después de haber hecho un primer amago de recorte, esto sigue pues prácticamente cuesta arriba y sin frenos, y apenas ha subido, bueno, pues 100 puntos en menos de media hora. En el término diario podemos ver que su primer objetivo a alcanzar son los 12.300 puntos, que es el retroceso del 78,6 de Fibonacci desde el máximo antes del impacto del coronavirus hasta los mínimos alcanzados el pasado día 19 de marzo. En el caso de los índices americanos, el S&P 500, bueno, pues subidas, ataque al 78,6 de Fibonacci por encima de los 3.090 puntos del
del índice, parece ser que ni siquiera vamos a tener la oportunidad de ver una onda de Elliott una primera onda de Elliott relativamente corta, aunque es cierto que la primera onda de Elliott del movimiento anterior sí que fue lo suficientemente grande para, bueno, pues generar un impulso al alza base. En principio deberíamos, bueno, no deberíamos, pero tenemos como el primer objetivo, si mantiene la misma escalabilidad, el mismo nivel, cotizar por encima de los 3.300 puntos para encontrar un primer recorte importante. En cualquier caso, estos son todo estimaciones porque ahora mismo se encuentra en un punto clave que fue coincidente con el primer rebote del gato muerto que vimos prácticamente a finales de febrero, principios de marzo. El Nasdaq, por su lado, comentábamos, le quedan apenas unos 150 puntos para alcanzar el nivel del nuevo máximo histórico. Muy poquito le queda para esos 9.765 y en el caso del Dow Jones, con un movimiento muy similar al del S&P 500, en este caso sí podemos ver quizá más evidente pues una primera onda, segunda, tercera, cuarta y la quinta, bueno, pues podríamos esperar que alcanzara esos 26.700, 26.600 puntos del índice. El IBEX 35 parece ser que, bueno, ha roto ese hueco que veníamos, bueno, intentando romper en 4 ocasiones, finalmente lo ha conseguido y aunque ha abierto con un hueco alcista tremendamente importante, tiene ahora mismo por delante el objetivo de romper precisamente o de cubrir este hueco y cuanto antes lo haga, pues mucho mejor, porque si no será un objetivo a batir bajista que tendría el índice sobre sus hombros. En cualquier caso, bueno, pues sentimiento positivo generalizado en los mercados con poco fundamento macroeconómico, simplemente por un alivio en las tensiones en la guerra comercial y bueno, pues sobre todo en las medidas internas de la posible ley marcial, que parece ser que no va a ser así en Estados Unidos para contener las revueltas. Parece ser que los aspectos macroeconómicos ahora mismo en los mercados financieros no tienen ningún tipo de relevancia y eso es preocupante porque cuando realmente lo tengan será tarde y tendremos que acumular todo lo que no ha debido de corregir el mercado en la actualidad. Y ya para terminar, en el mercado de divisas, pues lo que comentábamos, la fuerte venta que está teniendo el dólar estadounidense está haciendo que la cotización con el euro siga subiendo en términos relativos, el euro sigue manteniéndose fuerte frente al dólar y en este caso la ruptura de la resistencia más reciente de los 1,12 pues abre el terreno a bueno, pues posible cambio o giro de tendencia marcado desde el cruce de la media de más corto plazo, que es la línea negra finita, en comparación con la media de 200, que es más o menos la resistencia dinámica que ha venido dibujando desde entonces para su cotización. Mucho cuidado porque bueno, pues la altísima volatilidad y el alto intervencionismo de los bancos centrales está haciendo que bueno, pues el mercado forex se mueva con esteroides y veremos si esto realmente es un valor de mercado, un valor justo o simplemente es fruto de la deriva especulativa pura y dura. Está en niveles, fijaros bien, en RSI de fuerza relativa, en niveles de sobrecompra, por lo que quizá este primer impulso alcista en los 1,12 podría ser una primera resistencia a observar con quizá algún tipo de movimiento correctivo posterior. Si cogemos el mínimo anterior hasta los máximos recientemente alcanzados, bueno, pues parece ser que un primer rebote podría estar, si esto, lógicamente, fuera así, entre el 50 y el 61,8 Fibonacci, que coincidiría con un retesteo, en este caso de la media de 200 sesiones, como soporte y no como resistencia. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia. Recordar que en el calendario macroeconómico lo tendremos marcado completamente por los datos de PMI de servicios, el dato de empleo de ADP, que será un dato previo a lo que nos podremos encontrar en las nóminas no agrícolas de este próximo viernes y, bueno, pues el resto de indicadores a partir de las 4 de la tarde sobre el sentimiento y la actividad empresarial. Prestar, como siempre, atención a las noticias. Cualquiera de las novedades se las encontraréis aquí y, por supuesto, en la pestaña de vídeos, donde en unos minutos, a lo largo del día de hoy, tendréis el análisis de la renta variable, en este caso de Farmamar. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.